Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las construcciones geométricas, el capítulo número 4 de sexto grado. Para ello es importante recordar que si vamos a dibujar en este caso un triángulo, debemos tener dos ángulos y el lado adyacente a los ángulos o dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Si vamos a dibujar un triángulo dado los dos ángulos y el lado adyacente a los ángulos dados, debemos entonces partir de un bosquejo para darnos una idea de cómo puede quedar nuestro triángulo. Luego, utilizamos una regla para poder dibujar a la recta QR, que va a valer en este caso 6 centímetros. Ese va a representar uno de los lados de mi triángulo. Posteriormente, utilizo el transportador para marcar un ángulo de 40 grados partiendo de Q. Y luego utilizo entonces el transportador para trazar un ángulo de 75 grados partiendo de R. De esa manera obtengo el punto P y finalizo la construcción de mi triángulo. Veamos otro ejemplo. Si vamos a dibujar triángulos dados dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, vuelvo a partir del bosquejo para poder hacernos una idea de cómo nos puede quedar. Luego utilizo una regla para dibujar el lado QR que va a valer 7 centímetros y luego utilizo el transportador haciendo centro en R que valga 50 grados. Posteriormente utilizo una regla para poder marcar el punto P de tal forma que el lado PR valga 4 centímetros. Finalmente utilizo una regla para trazar el lado faltante PQ y de esta manera obtengo mi triángulo. Si por el contrario voy a dibujar cuadriláteros, debo tomar en cuenta que un cuadrado se puede dibujar si se conoce su lado, un rectángulo si se conoce su lado, su largo y su ancho, un rombo si se conoce su lado y su ángulo, un paralelogramo si se conocen dos lados adyacentes y un ángulo de él, y un trapecio si se conocen dos lados adyacentes, el ángulo comprendido y el ángulo adyacente al ángulo anterior, y también que tengan los lados paralelos indicados. Recordemos un poco las propiedades de los cuadrados y los rectángulos. Los cuatro lados de un cuadrado son iguales, los cuatro ángulos de un cuadrado son rectos, los lados opuestos de un rectángulo son iguales y los cuatro ángulos de un rectángulo son rectos. Dibujemos cuadrados dado el valor del lado. Partemos nuevamente del bosquejo y utilizamos una regla para dibujar mi primer lado, que vale 4,5 centímetros, que es el lado AB. Luego, con ayuda de una escuadra, voy entonces a trazar las líneas en A y en B que sean perpendiculares al lado AB. Luego, utilizo una regla para marcar los puntos C y D de tal forma que tanto BC como AD valgan 4,5 centímetros. Finalmente, trazo el lado faltante DC que también va a valer 4,5 centímetros. Pero si voy a dibujar un rectángulo dado su largo y su ancho, vuelvo a partir del bosquejo. Utilizo entonces una regla para poder trazar el lado QR que va a valer 7 centímetros. Posteriormente utilizo una escuadra y una regla para marcar las líneas en Q y en R que sean perpendiculares a QR. Y usando una regla voy a marcar entonces los puntos P y S de tal forma que PQ y RS valgan 4 centímetros. Posteriormente, uno los puntos P y S y obtengo el lado que me falta. Si recordamos las propiedades del rombo y del paralelogramo, vemos entonces que los cuatro lados del rombo son iguales, que los lados opuestos del rombo son paralelos, los lados opuestos del paralelogramo son iguales y los lados opuestos del paralelogramo son
paralelos. Si dibujo un rombo dado un lado y un ángulo, vuelvo a partir del bosquejo. De esta manera me hago una idea de cómo va a quedar mi figura. Luego utilizo una regla para dibujar el lado QR que va a valer 7 centímetros. Luego utilizo un transportador partiendo de Q para trazar un ángulo que valga 70 grados y utilizo una regla para marcar el punto P de tal forma que el lado PQ tenga un valor de 6 centímetros. Posteriormente utilizo una regla y con ayuda de una escuadra voy a dibujar una línea paralela a QR que pase por el punto P. Asimismo, utilizo una regla para marcar el punto S de tal forma que PS valga 7 centímetros. Finalmente, utilizo una regla para unir los puntos RS y obtener el lado faltante. Si voy a dibujar un trapecio, vuelvo a partir del bosquejo y trazo mi línea FG que va a valer 6 centímetros. Ese va a ser mi primer lado. Luego utilizo un transportador para marcar un ángulo de 95 grados partiendo de F. Y utilizo una regla para marcar el punto E de tal forma que FE tenga un valor de 4 centímetros. Utilizo una regla y con ayuda de una escuadra voy a dibujar una línea que sea paralela a FG y que pase por el punto E. Posteriormente, utilizo mi transportador para marcar un ángulo de 120 grados partiendo de G para marcar el punto H y de esa manera obtengo el, el lado faltante del trapecio. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que puedan hacer las observaciones, sugerencias o preguntas en la caja de descripciones del video y estén atentos a nuevas publicaciones. Los veo en otra oportunidad.